Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Zavala y Zavala. Yo soy Araceli Velasco Zavala y les doy la más cordial bienvenida. Y les presento también a mi compañero de programa desde Chicago, Abraham Zavala Quiñones. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Muy contento aquí desde Chicago y bueno, en un programa más. Ya hemos cumplido un mes, lo cual estoy muy contento y bueno, para adelante y a seguir compartiendo y a creciendo. Gracias, así es. Ya cumplimos un mes en nuestro quinto programa. Y bueno, es nuestro segundo programa hablando acerca de cómo impacta en la economía personal, el liderazgo y la marca personal, ¿sí? Desde cómo se estructura y cómo llegamos a proporcionarle valor tanto económico como de sentido a nuestra marca personal y al estilo de liderazgo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que platicamos en el programa pasado, que fue acerca del autoconocimiento, ¿sí? Cómo empezamos a conocernos en cuanto al estilo de pensamiento, en cuanto a cómo podemos unificar o la importancia que tiene el hecho de tener en el equipo un cerebro completo. Hablamos un poco también de los temperamentos, de cuál es la actividad que generalmente existe entre estos equipos de trabajo y empezamos a hablar sobre los estilos de liderazgo. Pero bueno, en este programa que es la segunda parte, nos vamos a enfocar directamente a lo que son los estilos de liderazgo y cómo poder establecer nuestra marca personal como tal. Entonces, bueno, tenemos en esta parte de liderazgo que ya habíamos tenido un antecedente en el programa pasado, que existen varios tipos de liderazgo, pero que al final y generalmente lo importante es adaptarlo. Entonces, Abraham, si quieres platicarnos un poco, tenemos también una imagen acerca de estos estilos, Claro eh, que sí. en, 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 la manera en cómo tú los has vivido en los equipos. Wow. Hay 10 tipos de estilos de liderazgo. Eh, Están desde el coaching, el visionario, el líder sirviente, el líder autocrático, el líder que permite dejar hacer y hacer pasar, el líder burocrático, el democrático, el que marca el paso, el que transforma y el transaccional. En realidad, eh, durante el desarrollo de un proyecto o de el alcance de una meta, no se va a llevar solamente un tipo de liderazgo. El liderazgo va cambiando y se va adaptando o se tiene que ir adaptando según las características de lo que estemos viendo que vamos enfrentando. Podemos pasar por los 10 estilos durante un mismo proyecto, porque dependiendo cómo es que el proyecto va desarrollándose, cómo es que va mostrándonos que va cambiando, es como podemos pasar del coaching, que es un líder que está realmente envuelto para desarrollar o está involved para desarrollar a sus subordinados, a pasar un líder con una visión, al visionario que es el que se preocupa por compartir esa visión y instalar esa visión en la gente de su equipo. Está el líder sirviente, en el que cree que está por servir a su equipo. Está el líder autocrático, que también se le conoce como líder martillo. Y son líderes que a veces se tiene que actuar de esa forma, pero no se puede llevar todo el tiempo de esa forma, porque una vez que se lleva todo el tiempo de esa forma, como el líder martillo o el líder autocrático, se corre el riesgo muy grande de que el propio equipo sabotee el proyecto y sabotee al líder. Me ha tocado estar en proyectos donde los líderes han sido saboteados por la gente que trabaja en el proyecto, de tal forma que no solamente el líder queda mal, sino todo el proyecto se cae. Um,
Está el líder que es el dejar hacer, dejar pasar, Sí, claro. que es el líder que te dice, no importa cómo lo hagas, no importa nada más que me cumplas. Cómo te arregles en tus tiempos, a qué horas llegas, cómo le haces, no les llega a importar. Y eso es algo que se ve muchísimo, por ejemplo, en compañías como Google, como Facebook, como la mayoría de las compañías de IT que están en la costa del Pacífico de Estados Unidos. Estas compañías de tecnología llevan una forma muy relajada de llevar las cosas siempre y cuando los miembros del equipo cumplan. Tiene sus pros y sus contras porque demanda muchísimo compromiso de los miembros del equipo para lograr la meta. Y no es precisamente el mejor estilo, sin embargo, hay culturas donde se puede poner, hay momentos del proyecto donde se puede usar y hay momentos donde no, y culturas donde ni siquiera se puede usar. Está el líder burocrático también, que es un líder que está más puesto a seguir las reglas y, que existen, es el líder que va by the book y que muchas veces se llega a decir que quien va by the book es alguien que le falta experiencia en campo. Está también el líder democrático, que es el que antes de ejecutar una acción hace un consenso con el grupo de si se toma o no se toma la acción. Son líderes en el democrático que dan muy buenos resultados a veces en algunos equipos. Está el pace setter, que es el que te pone la vara muy alta o las metas muy altas y siempre está buscando ir más rápido y lograr un mayor output. ¿Cuál es el problema con este tipo de liderazgo que a veces he visto y que se ve mucho, por ejemplo, cuando la gente quiere instalar la versión Scrum de Agile en el manejo de desarrollo de software? Es que se les olvida que hay estudios de calidad ya hechos por Ishikawa y muchos otros más, Deming con General Electric, donde tú puedes llevar a tu equipo a que lleve una productividad y una calidad y va a llegar un momento donde ya no va a dar más. Al menos tu equipo humano no va a dar más y va a ocurrir una meseta. Y si sigues aumentando la carga de trabajo, lo que va a ocurrir es que tu output en calidad va a caer. Vas a tener una curva horrible. Yo personalmente tengo mis situaciones donde no me gusta mucho, por ejemplo, cuando la gente quiere instalar un proyecto y llevándolo con lo que es Scrum en Agile, porque no es realista en realidad y tienes que tener un equipo que ha trabajado en ese mismo tipo de solución por largo tiempo para que pueda dar resultados, como digo, por largo tiempo, por al menos un año y no mover, no hacer cambios en el equipo. Está también el líder transformacional, que es el que inspira a los miembros del equipo a que produzcan un cambio dentro de la organización y a dar más de sí. Y el último es el transaccional, que es el que trabaja en base a castigo, es muy parecido al líder martillo, y es el que te dice, ok, haces algo bien, te castigo, haces algo mal, perdón, haces algo bien, no te castigo, te doy un incentivo, perdón, lo puse al revés, haces algo mal, te castigo y puedes terminar en recursos humanos. Como he dicho antes, no, durante un proyecto es algo vivo, un proyecto se va desarrollando y va cambiando por las características propias de la naturaleza del mismo, y con esto tiene que ir el líder adaptándose a lo que va a ir llevando, a lo que va ejecutando, a la forma de llevar el liderazgo. Hay veces en que se tiene que ser líder martillo, hay veces en que se tiene que ser autocrático, pero lo que yo siempre he dicho es hay que mantener los equipos de trabajo por largo tiempo, sobre todo cuando se manejan en una misma empresa. El líder tiene que tener una comunicación muy fuerte con ellos, una comunicación abierta. Se tiene que liderar desde la forma de inspirar
a tu equipo y no desde el miedo, porque cuando ocurre el liderazgo a través del miedo, te sabotean, no conoces exactamente cuál es el estado real del proyecto y puedes terminar bastante mal. Ok, y yo creo que también es muy importante hablar de que el liderazgo tiene que ver principalmente con la influencia, ¿sí? Un Así es. líder es aquel que influencia directamente en la organización, en el equipo, en las personas, y el hecho de que él sea el que aporte la visión, el que establezca la estrategia de la planeación, establezca la manera en que lo va a comunicar dentro de la organización, a los equipos, y cómo va a impactar directamente en cada uno de los miembros de la organización y del equipo, de tal manera que esa influencia que él pueda tener se transforme en un comportamiento adquirido por parte de cada uno de los miembros, ya sea del equipo, del proyecto o de la organización. Pero para que esto también sea posible dentro de cada persona, el hecho de que exista ese comportamiento de manera tan específica como la puede querer el líder, estamos hablando de que esta persona pueda tener primero el dominio de la técnica, todo lo que tú nos decías, ¿no? Acerca de los softwares y de las metodologías y todo eso que se utiliza, necesita conocerlo y dominarlo, ¿sí? Entonces, si una persona está por debajo en el dominio, digamos que hay una media, podemos dibujar una media, y obviamente lo primero que va a necesitar esa persona es una capacitación, ¿sí? Entonces, a lo mejor, independientemente de eso, el líder se va a tener que también a darle mentoring y se va a tener que también transformar en un mentor con base en las experiencias adquiridas a lo largo de su carrera profesional. No, no quisiera Posteriormente, interrumpirte, pero sí quisiera añadir a lo que estás diciendo que el key factor entre el top leadership y los miembros del equipo es el middle leadership. Y ese middle leadership es el que puede break or make a project. Porque si no tienes un buen líder intermedio, tu proyecto se puede caer. Y generalmente lo que yo he visto es que en el tope hay gente muy visionaria, hay gente que entiende el liderazgo de manera muy real, pero que es el middle leadership el que realmente tumba un proyecto o lo puede hacer porque a muchas de las personas que están en estos puestos de liderazgo intermedio no han recibido la educación adecuada o simplemente no reciben el apoyo adecuado para poder ser los mejores líderes con sus equipos. Muchos han llegado ahí tal vez por tiempo, muchos han llegado ahí por muchas otras razones, pero muy pocos de ellos han tenido la oportunidad de ser educados en cuanto a ser líderes, que es lo que estás hablando y ese punto es importantísimo, Araceli. así es. Y una vez que ya esta persona pueda adquirir el dominio a través de una capacitación y de un mentoring al respecto, hay otro factor que influye muchísimo también, que es precisamente la influencia sobre su propio equipo. Si tiene el dominio, pero no sabe cómo comunicarlo, no sabe cómo ir directamente a motivar, a actuar, a llevar a cabo la planificación tal cual, su nivel de influencia es bajo, entonces, aunque tenga el conocimiento, no va a poder hacer que su equipo alcance la meta sin tanto estrés. A lo mejor sí lo va a hacer, pero lo va a hacer totalmente desgastado, agotado, a lo mejor va a utilizar un estilo de liderazgo distinto y eso va a traer a su equipo, pues obviamente totalmente desgastado y desmotivado. Otra situación que influye es la estabilidad, ¿no? Que lo platicábamos también en el programa pasado, donde, bueno, tú tienes una conducta como líder que es muy estable, ¿sí? Y de esa manera tratas de lograr esa estabilidad en el equipo. Es decir, puedes utilizar todos los estilos de liderazgo, pero dentro de ese rango
de estabilidad necesario para que el equipo llegue a las metas, de tal manera que esa misma estabilidad permee al equipo y todos puedan ir en una simetría llevando a cabo las operaciones. ¿Para qué? Para que esta estabilidad, para que de esa manera puedas llegar a despegar el cumplimiento. O sea, Puedo, toda esta finalidad en cuanto al comportamiento es también llevar todos estos pasos para lograr el cumplimiento esperado. estoy Entonces, de acuerdo con lo que dices y hay que hacer la puntualización en lo que estás diciendo en referencia de que esa estabilidad de líder, y es una estabilidad emocional principalmente que tiene que tener, es la que puede transformar organizaciones en que sean excelentes para trabajar o que el ambiente de trabajo de esa organización se transforme en un ambiente tóxico. En el mundo donde me muevo, yo soy líder de proyectos digitales, a eso me dedico, de eso hago mi vida. Eh, con mis colegas ya hemos platicado y tenemos a veces dicho tal o tal empresa, simplemente no, porque su cultura de trabajo, su cultura corporativa es totalmente tóxica y terminan reventados. Y en el momento en que uno termina reventado como líder, revienta también a los miembros del equipo, porque ese estrés que a uno le van dando, uno lo va pasando trickle down con los miembros del equipo. Y si no se tiene ese equilibrio, que tiene que venir desde arriba hacia abajo, realmente lo que se llega es a equipos rotos, a culturas tóxicas, a proyectos que no se alcanzan, a budgets que son wasted, que son gastados sin llegar a resultados. El squandering de todo este esfuerzo es terrible, muy, muy terrible. Um, lo he visto porque me ha tocado verlo cuando he dicho, junto con otras personas que trabajamos en el manejo de proyectos, decir, aunque me pagues $1,000 la hora, no trabajo en tu organización porque llega a ser tan tóxico el ambiente que prefieres irte tal vez a algo más barato, pero que puedas amar lo que estás haciendo y sentirte en una cultura donde no domine el miedo, donde no domine el castigo, donde no domine un error y te voy a destrozar, porque lo he visto en juntas donde he estado. He visto lo bueno, lo malo y lo feo en real life, en veintitantos años de experiencia que tengo trabajando. Y wow, lo que marcas tú de esa estabilidad de líder es algo que tiene que ser, yo no sé cuántas veces tiene que ser recalcado porque eso viene desde el tope hasta abajo. Y cuando no se llega a tener esa estabilidad, lo que ocurre es que se manejan todos los proyectos con miedo y entonces estás forzando a que alguien haga un proyecto con un presupuesto que no alcanza o no con los recursos necesarios para alcanzar la meta. Al final del día, revientas a todo el equipo. Y me ha tocado verlo muchísimas veces. claro, y aquí también es donde es muy importante porque hay incluso muchas herramientas y cuestiones también incluso tecnológicas donde se mide este comportamiento que llega a tener una persona incluso en el perfil al momento de seleccionarlo. Se le aplican pruebas psicométricas para el comportamiento y generalmente se hace una par entre lo que es la persona, o sea, cómo se comporta de manera estable, de manera normal, y cuando está bajo presión, cómo trabaja, cómo está ese dominio, cómo está, puede ser Es que... lo ideal, Araceli. Sin embargo, en la vida real, cuando tienes muchos proyectos, yo te puedo decir, a mí me han llegado infinidad de bomberazos y de marcas corporativas gigantes. Es más, le he sacado bomberazos, como ustedes les llaman, esa palabra la aprendí de ti, a
una compañía de cereales muy grande en todo el mundo, que me dijeron, esto está mal hecho desde un inicio, tienes 3 meses para resolverlo. Y vi que lo podía hacer, pero pregúntame si me hicieron algún examen psicométrico, nada. Te conocemos, sabemos que tienes esta fama de bueno, entras. Si lo decides aceptar, entras. Y sería maravilloso que todos estos estudios que se debieran de hacer siempre existieran, pero en la mayoría de los casos yo te puedo decir, no es así. Están concentrados tienen la capacidad intelectual para hacerlo, te ponen al frente, sin tomar en cuenta muchos otros factores. Pero el que tú dices de hacer esos exámenes y pruebas psicométricas para ver cómo se comporta ante el estrés, debiera de ser, y sin embargo, yo lo que he visto muchas veces es una formalidad donde you fill out a paper. Cuando te dan el feedback de cómo estás trabajando es, if you are my friend, te voy a dar una buena calificación. If you are not, then I'll give you hell. Y esa parte es la que he visto en realidad. O sea, he visto que recursos humanos está lagging off en muchas cosas donde solamente responde para llenar una formalidad y no están ayudando a las empresas a crecer. Yo veo mucho eso en los proyectos. Claro, es que sí es muy importante. Fíjate que nosotros sí lo hacemos de manera muy seguida y creo que hay algunas empresas que sí ya están más abiertas a este tipo de situaciones porque de repente la rotación de personal, el gasto que representa para la empresa, el que llegue una persona nueva a capacitarla, el tiempo que tiene para llevar a cabo la inducción en el puesto, y ya entrar en materia como tal a resolverle, pues sí tiene algún periodo de adaptación y entonces a veces a las empresas no les gusta perder tanto tiempo ni tanto dinero en ese tipo de cosas, por eso se hace necesario. Pero es importante también saber esta comparación, porque la idea cuando tú ves esas gráficas es que sean parecidas, es decir, que la persona tal cual es pueda llegar a alcanzar su máximo potencial estando bajo presión de la misma manera. Y eso sí depende en mucho tanto de la cultura organizacional como del líder. Y ahí es donde cobra importancia también el líder coach. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líder coach ejecutivo lo que va a hacer es ayudar a una persona a llegar de un punto A un punto B. ¿Sí? No es nada más decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, sino como tú decías, trabajar en esta parte empática, emocional, a través de preguntas, a través de una serie de herramientas que es necesario que tenga y a partir de ahí entonces lograr que esa persona llegue a sus objetivos y se pueda alinear completamente en comportamientos, en actitudes y resultados a la planeación establecida por la empresa. Y también hablar ahí de que, por ejemplo, cuando eres líder coach, necesitas hacer el scouting de talento pensando en el futuro, pensando si el miembro va a ser member you are looking for va a ser un buen fit para la empresa en la cultura organizacional, si va a ser un buen networking con ya los otros miembros que están establecidos. Yo siempre he dicho, hay que contratar en base a la personalidad y no a la habilidad, porque la habilidad te la voy a enseñar, la habilidad la vas a aprender y esa curva de aprendizaje que vas a tener en relación a la habilidad va a ocurrir, así seas excelente, porque cada organización tiene sus propias características y aunque puedas traer todo el conocimiento, siempre llegas a aprender. Entonces, yo no, cuando busco miembros de mis equipos, yo no busco traer a alguien que sea el más brillante, pero sí el que tenga la actitud adecuada, el que sepa trabajar en conjunto, el que no tenga lo que yo llamo es envidia interna a veces de no querer compartir el conocimiento, de no querer entrenar a otros, de no querer aprender de otros.
porque, mira, yo voy a hablar hace algunos meses, acabé un proyecto para una compañía de seguros médicos muy grande aquí en Estados Unidos, no voy a mencionar nombres, y te puedo decir que el problema que tenían era que el arquitecto de sistemas era totalmente tóxico, que llegó un momento donde yo le dije, a ver, vamos a un lado, no te puedes burlar del cliente en las juntas internas, porque cada vez que tú te burlas del cliente, le estás, you're setting up un statement con los subordinados, y del cliente es de quien comemos. Te pido que estés en tiempo, te pido que no hagas bromas del cliente, que no lo llames por malas palabras, que le tengas un respeto. El arquitecto de sistemas, te puedo jurar por mi madre que es una persona muy brillante en la parte técnica, pero en la parte personal era muy tóxico, demasiado tóxico, y no sé qué demonios internos trajera, porque no hubo esa oportunidad de platicar para hacerlo crecer, pero sí llevaba demasiadas cosas que el proyecto he derailed the whole project, te lo juro, y fue una actitud. Y entonces yo siempre he dicho, no busques a alguien por el skill, búscalo a alguien por la actitud. El skill se lo vas a enseñar y lo va a aprender en su momento. Si tiene el right attitude, that's what matters. That's where the key factor is cuando vas a contratar a alguien. Claro, es la actitud, sí, muy importante, pero también esa actitud, y que es la actitud de respuesta, es la capacidad, esa habilidad de responder ante los retos y las circunstancias que tenga cualquier equipo, la da precisamente la estabilidad. Entonces, por eso es importante ver cuál va a ser la estabilidad de esta persona en su vida normal, y bajo presión, cómo va a responder. Y al final, también el líder tiene que adecuarse a fluir y a tener esta estabilidad también en cuanto a 4 aspectos, que es cuando da y apoya, cuando toma y controla, cuando adapta y negocia, o cuando hace esas transacciones en el equipo, ¿sí? Y fluir cuando sea necesario, de tal manera que estas 4 conductas y actividades se lleven a cabo de manera estable también, de manera simétrica. ¿Por qué? Porque cuando se va más a un da y apoya, a lo mejor sí las personas tienen un grado de autonomía y autogestión bastante considerable, lo va a lograr. Pero si su equipo en la mayoría no cuenta con eso y les da y les apoya nada más, no tiene un equilibrio con los otros 2, su influencia en el equipo no va a ser tan adecuada para que éste pueda llegar a obtener los resultados deseados. Entonces, lo que me gusta de lo que estás diciendo es que el liderazgo no es algo que se lleva, no es como un corcel que lo estás montando con espuelas de castigo. Tienes que saber cuándo jalar la rienda, cuándo dejarla suelta, cómo entenderte con ese corcel, cómo ir poco a poco. Demasiado es lo que se puede hablar sobre este aspecto, porque yo ahorita, yendo hacia atrás, puedo hablar de una compañía de sports apparel, la más grande del mundo, que le hace sponsorship a muchos deportistas. Y estando yo en una junta, yo me acuerdo que uno de mis mejores programadores llegó un product owner y lo empezó a regañar. Y a veces como líder tienes que poder leer a tu equipo en el momento. Que yo lo vi como mi programador se empezó a poner rojo, que antes de que pasara algo, me acuerdo que llegué y le dije, vente conmigo, vamos a otro room, a un privado. Y apenas llegamos y el amigo empezó a gritar de la frustración que traía de que lo estaban regañando, empezó a llorar. Me acuerdo que lo abracé y le dije, necesito que te calmes, porque si no en este momento tú vas allá y el product owner va a pedir tu cabeza en una charola y no la voy a poder evitar.
y tú eres uno de mis mejores programadores. Wow. A través de esa influencia que uno necesita ejercer, necesita saber cuándo jalar, cuándo dejar ir la rienda, nunca con espuelas de castigo, entendiéndose y entender que la vida es cambiante y que, por ejemplo, a lo mejor hoy estás bien y mañana no, pero tener esa comunicación es que puedes ejercer el liderazgo. Yo me acuerdo que ese proyecto lo salvé porque agarré a este programador y le dije, vente para acá. Los privados de esa organización están soundproof y el amigo pudo gritar y lo vi llorar y dije, cálmate. Una vez ya que aceptemos esto, déjame ir para allá, te quedas aquí. Voy a hacerte de escudo, voy a ser el intermediario entre este product owner y tú, voy a hacer el shield, de tal forma que quitarte presión para que tú me puedas producir. Si no se hace un liderazgo desde la influencia, y desde una influencia positiva, todo se va abajo, todo. Claro. Y es que el estrés es lo que nos hace reactivos. Recuerda que es un instinto de supervivencia que se activa el cortisol y es algo orgánico, es algo que hace nuestro cerebro de manera automática. Entonces, si nosotros también como líderes no ayudamos a bajar ese nivel de estrés, la capacidad de respuesta adecuada no va a ser la mejor. O sea, vamos a tener esta situación precisamente. Entonces, hay que fluir como en todas esas cosas y hay que también tener en cuenta que dentro de los miembros del equipo, ya pasando de la dimensión profesional, tanto del líder como de cada uno de los miembros del equipo, a la dimensión como tal de equipo, eso, el ser un profesional independiente, bueno, trabajar cada uno en su marca personal como parte de la organización, allá ser parte de un equipo, la dinámica cambia completamente. Totalmente. Entonces, es una transformación increíble y los roles también cambian. Entonces, puede ser que tengamos la idea de que alguien a lo mejor como líder tenga que ser visionario, proactivo, influenciado, o sea, con una energía muy fuerte y resulta que puede hacer que en el equipo haya alguien al que todo el mundo observa al momento de tomar una decisión y esa persona puede ser la más callada y que con solo bajar la cabeza trata de decir no y todo el equipo no se mueve. Y Totalmente de acuerdo. el que tuvo la influencia más fuerte dentro del equipo fue esa persona. Entonces hay diferentes tipos de liderazgo y de roles dentro del equipo también y es muy importante tomarlos en cuenta para saber gestionar. Yo quisiera anotar ahí que tengo la experiencia de que la mayoría de esos líderes con una influencia en el equipo que es callada, pero muy importante y demasiado guiadora, porque a veces con solamente un solo gesto facial, todo el equipo sabe por dónde va el asunto. Han sido mujeres. Tuve la oportunidad de trabajar para una empresa japonesa, la segunda empresa japonesa más grande del mundo en el área de farmacéuticos, y reportaba una mujer que al final del proyecto, no te escuchamos. Algo pasa con el sonido. No te escuchamos muy bien. vamos a hacer un truco. Listo. Dime si ya me escuchas. Ya, perfecto. Gracias. Ok. Voy a recapitular. Tuve la oportunidad de trabajar en la segunda empresa farmacéutica japonesa más grande del mundo y yo reportaba a una mujer que al final del proyecto yo sabía solamente con verla si ella quería que yo ejecutara algo cuando daba un reporte entre una mesa directiva o no. Y era una presencia que te puedo decir, una mujer de como de 1,50 porque me llegaba como al pecho, pero era muy poderosa dentro de la empresa. Y esos líderes,
o esas influencias que a veces no son los líderes, que son miembros de un equipo, porque ella, por ejemplo, era un director global, y en ese board de directores globales, ella solamente con un microgesto, yo ya podía saber si ella quería que yo diera un reporte o no, o quería que lo hiciera esperar. También quería, por ejemplo, decir que entre los miembros del equipo, tienes que aprender a conocerlos bien, porque me tocó en un proyecto tener a un muchacho que había entrado a estudiar sistemas porque los padres lo obligaron, pero su sueño era ser actor. Y si bien cumplía todos los fines de semana, él se me iba a Los Ángeles para ver qué le daban o ver qué hacía. Y llegó un momento donde le dije, no le des más vueltas aquí, tu mente no está aquí, estás haciendo esto por tus padres, sigue tu sueño de actor, ya sea aquí en este país o en otro, pero no te veo aquí en el proyecto, estás en el proyecto por lo que te pagan y por cumplir un rol con tu familia, y sin embargo me puedo dar cuenta, y todo el mundo se da cuenta, que lo tuyo no es esto. Claro, es la parte de propósito profesional y de la zona óptima profesional que hablamos en el programa pasado, donde estaban esta parte de los intereses, las competencias y la manera en que me gestiono, ¿no? Si no es de tu interés, tienes las competencias, pero realmente no te interesa, tu vocación es otra, también ese estrés, de acuerdo al estilo de pensamiento y a cómo funciona nuestro cerebro, vimos que si estamos trabajando en algo que no es nuestro talento natural y no es lo que nos gusta ni lo que nos motiva, nos vamos a estresar más rápido porque nuestro cerebro va a gastar 100 veces más oxígeno que cuando hacemos las tareas que nos motivan y en las que nos sentimos como pez en el agua. Entonces, ese aspecto también es muy, muy importante porque es un marcador de estrés que siempre vas a tener ahí trabajando en contra en el equipo. Y pueden ser gente buena, porque este muchacho era bueno, pero yo veía, o sea, no sobrepasaba y no sobrepasaba, y llegó un momento donde me senté y le dije, bueno, ¿qué es lo que sucede? Y en una comida me dijo, es que yo lo que quiero es ser actor. Claro, y ahí también es muy importante en estas dinámicas, ya cuando eres team coach, hacer lo que se llaman intervenciones just in time, ¿no? Estás viendo que tu equipo se está atorando en algo, hay algún conflicto, alguna discusión, intervienes, pones algún tipo de herramienta, algún tipo de actividad para cambiar esa sinergia y esa dinámica y que todo fluya. Entonces, todo este estilo de liderazgo también ayuda y potencia el trabajo de todos. Y hay otros donde también en la milicia o la manera de comunicar es realmente muy importante para los equipos. No sé. Mira, déjame y te cuento esto. Generalmente los equipos de élite en las Fuerzas Armadas se crea lo que se llama un spirit de corps, un orgullo de pertenecer a un cuerpo de élite, y esto se hace a través de muchísimas horas de entrenamiento muy fuerte, donde la idea es que a través de ese entrenamiento sepas que vas a poder confiar en el otro, y confiar a tal grado de que no importa si pertenece a un partido político distinto, no importa si pertenece a una etnia distinta, si habla con una lengua distinta o un acento distinto, llega a tal grado esa confianza que le tienes que confiar tu vida. O sea, a pesar de todas las diferencias que puedas tener, a lo mejor es del sur, o a lo mejor es hispano, o a lo mejor es de color, o a lo mejor es de Deep South, y te empiezas a quitar todos esos estereotipos de la cabeza, y te das cuenta que la propuesta de valor que él está trayendo para el equipo es más importante que todos aquellos estereotipos con los que puedes ir, y que llega a ser tan importante que le puedes confiar tu vida. Y aquí hay que decirlo, la propuesta de valor siempre está en relación a los miembros que conforman el equipo. Sin ellos, la propuesta de valor se cae. Claro, y cambia, o sea, no es la misma propuesta de valor que tienes tú como profesional en tu marca personal
a ya formar parte de un equipo y entonces ahí poder funcionar como tal, como equipo. ¿Por qué? Porque eso es lo más interesante, ¿no? El hecho de que ya una vez que estás en esa dimensión, lo más importante es el equipo. Y también es muy importante la comunicación y tenemos también algunas imágenes, si quieres platicarnos sobre los estilos de comunicación, incluso por culturas, que se pueden dar, donde, bueno, ya en organizaciones globales es indispensable conocer cuáles son esos protocolos para realmente tener una comunicación estratégica y fluir en información y aprendizaje dentro de la organización. Claro que sí, Araceli. Mira, hay muchos estudios en este respecto. Voy a compartir con ustedes eh, los diferentes tipos culturales en comunicación que los describió Lewis. Está el estilo de comunicación lineal, que bueno, que hacen, que hablan la mitad del tiempo, que hacen solamente una cosa a la vez, que planean hacia adelante, que son educados pero directos, que parcialmente no dejan ver lo que sienten, y que no le gusta, por ejemplo, lose your face, es decir, pasar alguna situación bochornosa o vergonzosa, y que son muy orientados al trabajo y son stick to the facts, y siempre son los que manejan la verdad antes de la diplomacia. Está otro estilo que es el multiactivo, que habla la mayor parte del tiempo, que hace más de una sola cosa a la vez, que es muy emocional, que muestra sus sentimientos, que generalmente cuando estás hablando te llega a interrumpir, es más orientado hacia las personas y no hacia los procesos ni metas, y que siempre valora más el sentimiento que los datos duros y la verdad. Y que la verdad la puede doblar un poquito. Y está reactivo, que es generalmente el tipo de comunicación cultural donde callan la mayor parte del tiempo, solamente contestan cuando se les pregunta, no comparten sus sentimientos, casi nunca confronta, no le gusta estar en situaciones bochornosas, son people oriented, pero en general hacia un grupo, ya sea familiar o de país, y prefieren la diplomacia por sobre la verdad. En el primero, en el estilo de comunicación cultural lineal, vas a tener a las culturas de Europa Occidental, como pueden ser Alemania, Reino Unido, Escandinavia, nosotros aquí en Estados Unidos, los canadienses, neozelandeses, etcétera. En el multiactivo vas a tener generalmente a todos aquellos que son nacidos de las culturas romances, italianos, españoles, griegos, todos los latinoamericanos. Y luego, cuando vas a tener a los reactivos, estamos hablando generalmente de culturas asiáticas, ya sea China, Japón, Corea, parte de India, etcétera. Y si no se tienen en cuenta estos tres estilos, como se puede ver aquí en la pirámide, puedes llevar a un problema donde la comunicación haga que toda la colaboración se pueda caer o sea más dificultosa. Y voy a volver a tocar un ejemplo de la vida real. Me tocó en el 2012 manejar un proyecto para una farmacéutica muy grande en el mundo. Habían comprado ellos una farmacéutica en Argentina, iban a lanzar una plataforma nueva y tenían 2 años y 3 meses con un retraso, y me llevan a mí a apagar ese fuego. Y la verdad es que lo primero que hice fue dialogar con el director de marketing a nivel nación de Argentina, y me dijeron, ya estamos hartos, te estás yendo aquí en 2 semanas, ya no quiero saber del proyecto. Y cuando empecé a leerle, mira, pero es que se está cumpliendo en base al Statement of Work, a lo planeado, me dijo, eso no es lo que yo tenía en mente, y me di cuenta que había firmado un documento
sin entender a bien qué era lo que firmaba, porque como él me dijo, hablo inglés, pero no a ese nivel. Y las personas en Filadelfia le mandaron toda la documentación en inglés y no tuvieron a bien ni mandarla a legal para que legal hiciera una traducción equivalente y hacérsela llegar a él. Y fue hasta que me senté con él, leyendo cada uno de los items del Statement of Work, traducírselos en castellano, volverlo a rehacer, que pude entregar ese proyecto en 8 meses y salvar o zanjar esa situación de problema de comunicación cultural. Y es porque, bueno, va al estilo de comunicación donde es multiactivo, donde en una junta él dijo sí, firma, no se había ido a fondo y tenía esa vergüenza, bochorno de mostrar que no sabía suficientemente inglés y que no sabía lo que había firmado. Y que gracias a Dios pude zanjar eso. Y si no se toman, como en ese ejemplo, las diferencias culturales en cuanto a comunicación, estilos de comunicación, estilos de negociación, estilos de liderazgo por culturas, puedes tener muchísimos dolores de cabeza en tu organización y en tus proyectos. Y en este mundo que es tan globalizado en estos momentos, es muy difícil ignorar estas situaciones. Aún mismo dentro de un país, se puede ver que, por ejemplo, en México, el área noreste o el área norte de México tiene una cultura de trabajo distinta a la del centro y sur. Y a veces eso lleva a que, si bien, por ejemplo, puedes lanzar un proyecto en el área del Bajío, tengas que traer personal del norte de México para ejecutar ese proyecto porque mentalmente las personas que tienes en el Bajío no están ad hoc para llevar ese proyecto. Así es. Y tenemos aquí también algunos esquemas de comunicación de acuerdo a lo que nos platicaste y específicamente ya por país, ¿no? Así es. Yo quisiera que esto, por situaciones de tiempo, nos quedan 10 minutos, lo fuéramos tal vez empezando y tal vez seguirlo en el siguiente programa porque por cultura y por país creo que se nos están quedando demasiadas cosas en la mesa, pero vamos a darle una entrada pequeña. Vamos a pensar que estamos negociando personas con personas, que una negociación entre una empresa francesa y una empresa americana, nada más para dar un ejemplo, y después en el siguiente programa me gustaría tocar cada uno de estos estilos de comunicación a detalle porque son muy interesantes, pero vamos a ponerlo de esta forma. O sea, llegan no sé, en el principio de negociación, en el comienzo de las negociaciones, perdón porque me estoy trabando, estoy pensando en castellano y en inglés, y tienes dos counterparts o dos parties con dos mentalidades y comunicaciones distintas. Vas a tener el lado de nosotros en Estados Unidos donde tendemos a ser más informales, donde generalmente usamos los primeros nombres, no nos gusta usar licenciado, doctor, todos los títulos que se puedan utilizar en otras culturas, donde tratamos de ir al punto de la manera más rápida, donde nos importa llegar a la dollar sense, donde todo el proceso está business oriented, de principio a fin, donde hablamos y medimos mucho los riesgos, donde vamos pensando también en futuros, y donde también a veces, muchas veces entra el psique de americano de salvar al mundo, la democracia, etc. Tienes del otro lado a la contraparte francesa, donde son muy, muy formales en sus manerismos, no sé si se diga. Protocolos. Protocolos, gracias, donde el addressing de una persona va con todo y el título. O sea, yo, por ejemplo, lo he visto con mi hermano, que él dice, tú, si no llamas a la organización donde él trabaja en Francia y no preguntas por el doctor Zavala, yo llego y digo Israel Zavala y me dicen,
ya sé quién es. Y donde la contraparte francesa están interesados también en una discusión muy a fondo de todas las ideas, todos los detalles, donde les importa mucho antes de saltar a hacer el negocio, conocerte quién eres, quién es tu familia, conocer un poco más de ti. Y bueno, no van directamente a hacer el business y para poder cerrar un negocio con ellos, ellos van a mezclar muchísimo la parte emocional con la parte de negocios y también su propia cultura como franceses. A veces puede llegar a ser ofensivo si no manejas bien el francés en esas juntas para algunos de ellos. Entonces, es solamente un ejemplo chiquitico para no comerme todo el tiempo de cómo a veces esas diferencias culturales crean gaps muy grandes que si no se tienen en cuenta a la hora de que están negociando, se puede caer una negociación. O sea, y hay veces en que nuestros equipos, y cuando hablo de nuestros equipos, ya sea aquí en Estados Unidos, vas a negociar allá, tienes que tener un coach que te esté hablando de lo que son los protocolos de cultura, protocolos de negocios, cómo tienes que comportarte. Cuando vas a Asia, no puedes ir regalando las tarjetas de presentación, las tienes que entregar con las dos manos, haciendo una reverencia. Cuando vas a Francia o a los países hispanos, tienes que utilizar el título señor, licenciado, etcétera. Profesional. Y mientras aquí para nosotros es, llámame Abraham, llámame Ibrahim, Abraham, whatever, el turco. Eso no disminuye mi estatus dentro del proyecto, pero eso solamente del lado americano y a veces eso crea muchísimas situaciones que en este mundo globalizado hay que ir poco a poco uniendo. Y creo que tanto tú como yo aquí en Zabala y Zabala hemos visto esto, estamos viviendo esto, y creo que es donde podemos también a veces compartir lo que sabemos con los demás. Y bueno, me quedan 5 minutos, no me quiero comer el programa con todo. Así es. Y bueno, aquí también, como bien lo decías, es donde es muy importante el manejo y el establecimiento de tu marca personal. ¿Sí? Independientemente de ser un líder de un determinado equipo y de llevar a tu equipo en una buena influencia con estabilidad, al logro de objetivos, enseñarles, darles mentoring desde tu experiencia, la capacidad tuya como líder de tener una marca personal totalmente desarrollada y que tu equipo también la tenga, puede ser esa meta, esa propuesta de valor y de darle sentido a cualquier otra negociación que se establece, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver, tenemos una imagen acerca de la marca personal, de cuáles serían los ámbitos en los cuales podríamos tomar en cuenta qué es lo que me diferencia o para qué me sirve el desarrollar mi marca personal, ¿no? A veces no nos queda como muy claro. Y bueno, partimos sí de una parte de autoconocimiento que es básica porque es poner los cimientos sobre los cuales vamos a trabajar para ya después establecer exactamente cuáles tus servicios o los productos que vendes o la manera en que te comunicas, establecer todo ese tipo de cosas que te va a ayudar a tener un referente, a que tú seas un referente dentro de tu ámbito profesional, ¿no? Y eso te va a ayudar también a diferenciarte del resto de los profesionales. Te posiciona también en un sector específico y te ayuda de igual manera a obtener, en muchas ocasiones ya también las organizaciones, los organigramas ya no son nada más de arriba hacia abajo, sino también son de manera horizontal. Entonces, el poder tener alianzas estratégicas en ese sentido nos ayuda a posicionarte también como un mejor profesional dentro de esa organización, ¿sí?
y constituye también una ventaja competitiva totalmente dentro y fuera de la organización, de tal manera que si tú tienes esa autogestión, conoces los protocolos, conoces las culturas, sabes liderar a tu equipo, sabes cómo negociar con el cliente, obviamente va a ser completamente el parteaguas entre lograr esa negociación y conseguir el proyecto y llevarlo exitosamente, o ir de una manera accidentada y nada más, como decimos, ¿no? Sobreviviendo al resultado del proyecto. Mira, solamente agregando a lo que estás diciendo, eso es muy importante. Y tengo yo que admitir y decir, por ejemplo, alguien a quien yo venía siguiendo y me he dado cuenta de cómo maneja su marca personal, que es muy bien, eres tú, es tu propia persona, porque la forma en que lo llevas de manera estratégico es muy buena. Voy a ser honesto, honor a quien honor merece. Aprendo de ti y aprendo de ti de arriba abajo. Y esa marca personal coadyuva demasiado para las empresas y para los líderes. Gracias. Pues es que es sumamente importante, realmente es algo que me gusta y me motiva, y por eso precisamente me dedico a dar el coaching de marca personal, de modelo de negocio y de liderazgo. Y bueno, aquí están algunas plantillas que también les vamos a compartir en redes sociales para que ustedes las puedan ver y establecer, ya después de tener la marca personal desarrollada, cuál es la propuesta de valor que tengo como profesional y ya posteriormente en el equipo. ¿Sí? No, y tener también en cuenta que no solo es la meta y en qué me considero bueno o para qué voy a cumplir esa meta. El hecho de crear sentido en el valor de mi marca, qué sentido le doy, cómo sumo, qué es lo que le da importancia y trascendencia a lo que yo hago, a lo que me gusta hacer, es también lo que determina en qué proyectos me voy de cuáles proyectos voy a formar parte y los voy a poder llevar también de manera exitosa, ¿no? ¿Y en qué te diferencias? Bueno, obviamente son los beneficios que aporta un conjunto o de servicios o de productos directamente al cliente. Con lo que tú decías, si no sabes tratar a tu cliente, pues obviamente no vas a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Genera también fidelidad en los usuarios si es que eres un profesionista independiente, y contribuye a ser una ventaja competitiva, a que te elijan por encima de cualquier otro profesional. Pero este factor diferenciador, y hay que hacer aquí la acotación o el apunte, es de que no es solamente, mira, soy diferente a esto, sino soy diferente a ti, mi cliente, a lograr esos objetivos que tienes, ya sea comercialmente, ya sea en recursos humanos, ya sea en crecimiento, ya sean estratégicos o tácticos. Así es. Porque hay un ejemplo muy bonito de un hacha. Hay un hacha que demostraron que está hecha totalmente de madera. Es diferente a un hacha que tiene la punta en metal, pero no sirve para cortar madera. Es diferente, es bella, pero al final del día, en su objetivo, que es cortar madera, no te sirve. Igual con nosotros los profesionales. Los factores diferenciadores que tenemos tienen que coadyuvar a que el cliente crezca, a que alcance sus metas. No solamente decir, soy distinto. Sí, claro. Obviamente es por eso que decíamos esta parte del autoconocimiento donde tú dices, bueno, esto es lo que me diferencia, pero aparte, ¿cómo voy a elaborar esa propuesta de valor, ¿no? ¿Para qué me sirve y qué sentido le voy a dar? Que específicamente es lo que tú nos acabas de comentar, ¿sí? Por eso es todo un proceso para poder desarrollar de manera completa la marca personal. Y regresando también a la comunicación, y al tema también que somos personas las que de repente, obviamente ponemos en movimiento a las organizaciones y no somos máquinas. Esta parte de las emociones nos juega y a veces nos juega en contra, como tú decías.
Y a veces los líderes también entramos en esa situación tóxica, también como nos lo habías comentado, y tenemos aquí una imagen que se llama triángulo dramático, nada más para que lo conozcan, donde de repente hay unas dinámicas, esta imagen lo maneja súper bien, estas dinámicas tanto en la organización como de manera personal. Pat Pérez Soler, ¿no? Que es una argentina coach excelente de E&D Talents. Y bueno, tenemos en cada punta del triángulo una actitud generalmente que sale como reacción, que es ya sea el perseguidor, el salvador o la víctima. Y un líder a lo mejor puede tener una gran influencia, a lo mejor sabe fluir entre el da, apoya, controla, etcétera. Pero si en un momento dado su reacción no tiene estabilidad y fluctúa entre todo ese triángulo dramático, también puede ocasionar que el ambiente sea tóxico y que la comunicación no sea clara ni sea buena, ¿sí? Y bueno, ya nada más para ya terminar el programa porque se nos acaba las recomendaciones sobre qué hacer respecto a actuar cuando ya estamos dentro de este triángulo dramático en las empresas. Y que es precisamente ser empáticos, ¿sí? Tratar de crear empatía con los demás, adaptarnos en los equipos a las necesidades de la empresa y de los colaboradores y gestionar tiempos de entrega y resultados. ¿Algún comentario final, Abraham? Nada, pues que se nos quede en el tintero los protocolos de comunicación a nivel mundial por país. También los protocolos de negociación por país y que también hay culturas de liderazgo o de toma de decisiones, para ser más precisos, por país, y que en el siguiente programa los vamos a tratar. Y quisiera, y aquí te lanzo el reto públicamente, de que los veamos también por el lado de coaching, porque yo los he aprendido a ver más por el lado corporate, más co-vision, más geared towards goal, y esa parte debe de ser complementada desde el punto de vista, desde un coach que pueda llevar una parte de un acompañamiento emocional, porque la parte emocional o te tira o te hunde. Así es, y hay muchas herramientas que se ponen al servicio del equipo, de la organización, de los profesionales y que son muy importantes realmente, que pueden marcar una diferencia para mantener esa estabilidad, mantener el estrés abajo y que las personas puedan desarrollarse al máximo en su talento desde una actitud de bienestar. Y bueno, también nada más quisiera terminar, aparte de agradecerte el estar en este programa, el decir que el liderazgo es auténtico, que va de la mano con nosotros, que es coherente y que tiene que ver con lo que hacemos. Y que para que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, necesitamos también ver que ya lo haya vivido y que le haya salido bien. Entonces, pues muchas gracias. Los invitamos a desarrollar la marca personal, a desarrollar el liderazgo auténtico, a ser organizaciones creadoras de sentido, y nos vemos el próximo sábado en Zabala y Zabala para continuar con este tema. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Abraham. Gracias, hasta luego.